En el corazón de Roma, una estatua ecuestre desafía el tiempo desde hace 1800 años. Marco Aurelio, montado en bronce eterno, observa la ciudad que una vez gobernó. Pero aquí está el secreto que cambiará todo lo que creías saber sobre este emperador. Esta estatua solo sobrevivió porque los cristianos medievales pensaron que era Constantino, el emperador que les dio libertad. La ironía es devastadora. La única imagen que tenemos del emperador filósofo existe gracias a quienes él mismo persiguió hasta la muerte. ¿Cómo es posible que el hombre considerado el más virtuoso de los emperadores romanos haya construido su legado sobre una mentira tan colosal que necesitó un disfraz para sobrevivir a la historia? Marco Aurelio ha sido vendido al mundo como el emperador perfecto, filósofo, sabio, defensor de la justicia universal. Sus meditaciones adornan las estanterías de millones de lectores que buscan sabiduría estoica. Pero si pudieras escuchar a los cristianos de Lyon gritando mientras las llamas consumían sus cuerpos en el año 177, si pudieras ver las montañas de cadáveres germánicos apilándose en las orillas del Danubio, si pudieras presenciar el momento exacto en que este supuesto filósofo destruyó 80 años de sabiduría imperial para favorecer a su hijo degenerado, entenderías que estamos ante la mayor estafa de la historia antigua. ¿Qué tipo de hombre se convierte en emperador contra su voluntad? La respuesta nos lleva a un niño de 6 años jugando en los jardines de una villa romana en el año 127. Marco Annio Vero, ese era su nombre entonces, no tenía ni la menor idea de que estaba siendo observado por los ojos más peligrosos del imperio, los del emperador Adriano. En ese momento, mientras el pequeño Marco construía castillos de arena con una concentración que impresionó al soberano, se selló un destino que él jamás elegiría. Adriano, obsesionado con la continuidad imperial, había desarrollado un sistema revolucionario. No dejaría la sucesión al azar de la sangre, sino que seleccionaría personalmente a los mejores candidatos y los moldearía desde la infancia. Marco fue su experimento más ambicioso. El emperador vio en esa concentración infantil, en esa seriedad prematura, las cualidades de un futuro gobernante. Pero lo que Adriano no previó fue que estaba condenando a un alma contemplativa a una vida de violencia sistemática. Ese día, sin saberlo, creó al más grande hipócrita de la historia romana. La vida de Marco cambió para siempre cuando Adriano le otorgó el apodo de Verissimus, el más verdadero. Era más que un nombre cariñoso, era una profecía envenenada. Desde ese momento, Marco quedó marcado como heredero imperial, pero también como prisionero de una imagen que tendría que mantener durante décadas. A los 6 años ya no podía ser simplemente un niño, tenía que ser el más verdadero, el futuro emperador perfecto. La presión era monstruosa y las grietas de su personalidad comenzaron a formarse desde entonces. Lo que pocos historiadores han analizado es el trauma psicológico de ser elegido tan joven para el poder supremo. Marco desarrolló una personalidad dividida. Por un lado, el heredero perfecto que todos esperaban ver, y por otro, el niño que soñaba con una vida de contemplación filosófica lejos del poder. Esta división interna lo acompañaría toda su vida, manifestándose en contradicciones cada vez más extremas entre lo que predicaba y lo que hacía. Era un hombre condenado a actuar en contra de su naturaleza y eso nunca termina bien. El sistema de adopción imperial funcionaba como una máquina de crear sucesores perfectos, pero con Marco, Adriano había sobrecargado el engranaje. El niño que debía convertirse en emperador filósofo llevaba dentro de sí las semillas de la destrucción de ese mismo sistema. La ironía es que Adriano, el emperador más inteligente de su época, había creado sin saberlo al hombre que terminaría destruyendo todo lo que él había construido.
Y todo comenzó con un elogio aparentemente inocente a un niño de 6 años. ¿Cuándo exactamente Marco Aurelio se convirtió en filósofo? La respuesta te sorprenderá. Nunca. Lo que conocemos como su conversión al estoicismo fue en realidad la construcción calculada de una imagen política. A los 16 años, cuando Antonino Pío lo adoptó formalmente, Marco ya entendía que necesitaba una marca personal que lo distinguiera de otros herederos potenciales. La filosofía no fue su vocación, fue su estrategia de supervivencia. El verdadero arquitecto de la imagen filosófica de Marco fue Marco Cornelio Frontón, su tutor en retórica. Frontón, un hombre brillante pero pragmático, comprendió que un emperador que dominara tanto las armas como las letras sería irresistible para la élite romana. Las cartas entre maestro y alumno, conservadas fragmentariamente, revelan un proceso deliberado de construcción de imagen. Frontón no estaba formando a un filósofo genuino, estaba diseñando al político perfecto disfrazado de sabio. La influencia de Epicteto llegó más tarde y fue menos transformadora de lo que los biógrafos han querido hacernos creer. Marco adoptó las enseñanzas del exesclavo filósofo no por revelación espiritual, sino porque el estoicismo ofrecía herramientas perfectas para justificar el poder absoluto. La filosofía estoica, con su énfasis en el deber y la aceptación del destino, era la ideología imperial ideal. Un emperador estoico podía presentar sus decisiones más brutales como cumplimiento del deber cósmico. Los primeros compromisos de Marco con sus principios filosóficos llegaron mucho antes de convertirse en emperador. Durante su juventud en la corte de Antonino Pío, ya mostraba una capacidad perturbadora para racionalizar decisiones que contradecían sus supuestas convicciones. Apoyó silenciosamente políticas que favorecían a la aristocracia sobre los pobres. Participó en espectáculos gladiatorios que despreciaba públicamente y comenzó a desarrollar esa doble moral que caracterizaría toda su vida adulta. Lo más revelador es que Marco nunca escribió tratados filosóficos durante su juventud. Sus meditaciones no aparecieron hasta que estuvo en el poder, enfrentando las consecuencias de sus decisiones más brutales. Esto sugiere que la filosofía no guiaba sus acciones, sino que servía para justificarlas retrospectivamente. Era un hombre usando el estoicismo como anestesia moral, no como guía ética. Y esta es la clave para entender todas las contradicciones que vendrían después. Marco nunca fue realmente un filósofo que se convirtió en emperador, sino un político que usó la filosofía como máscara. ¿Qué estaba haciendo realmente Marco Aurelio cuando escribía sobre amor universal y fraternidad humana? La respuesta te helará la sangre. Estaba planificando genocidios. Las famosas meditaciones no fueron escritas en un jardín tranquilo o una biblioteca silenciosa. Fueron redactadas en tiendas de campaña manchadas de sangre, rodeadas por el hedor de cadáveres germánicos, mientras Marco planificaba la siguiente masacre contra las tribus del Danubio. El año 161 marcó el fin de la farsa filosófica de Marco. Cuando las legiones de Lucio Vero regresaron victoriosas de Partia, trajeron consigo algo más mortal que cualquier ejército enemigo: la peste antonina. Esta pandemia, posiblemente viruela, se extendió por todo el imperio, causando la muerte de millones. Marco, el supuesto emperador compasivo, respondió a esta crisis no con medidas de salud pública, sino intensificando las campañas militares. Su lógica era espeluznante. Si los dioses enviaban pestilencia, él respondería con más violencia para apaciguarlos. Las guerras marcomanas que comenzaron en 166 revelaron la verdadera naturaleza de Marco Aurelio. Mientras escribía en sus notas personales sobre la importancia de perdonar a los enemigos y ver a todos los hombres como hermanos, ordenaba sistemáticamente la exterminación de poblaciones enteras germánicas.
Sus generales recibieron instrucciones específicas: no tomar prisioneros adultos masculinos, esclavizar a las mujeres y niños, quemar los asentamientos hasta los cimientos. Esto no era defensa, era genocidio planificado. Lo más perturbador es que Marco encontraba en el estoicismo la justificación perfecta para estos horrores. En sus escritos privados, desarrolló una teoría según la cual los bárbaros eran elementos discordantes en el orden cósmico, y eliminarlos era un acto de restauración universal. Había pervertido la filosofía estoica hasta convertirla en una máquina de legitimación para el exterminio étnico. Ya no era filosofía, era la ideología de un psicópata ilustrado. El famoso milagro de la lluvia del año 174, donde supuestamente las plegarias cristianas salvaron a las legiones romanas de la sed, revela otra faceta siniestra de Marco. Los testimonios contemporáneos sugieren que el milagro fue en realidad una operación de propaganda cuidadosamente orquestada. Marco usó el incidente para presentarse como favorito de los dioses, mientras simultáneamente intensificaba las persecuciones contra los mismos cristianos que supuestamente habían orado por él. Era manipulación en estado puro y funcionó durante siglos. ¿Puede un hombre predicar amor universal mientras ordena masacres sistemáticas? Marco Aurelio demostró que sí, y su relación con los cristianos representa la cumbre de su hipocresía. Aquí estaba un emperador que escribía sobre la fraternidad de toda la humanidad mientras organizaba la persecución más cruel que habían conocido los seguidores de Cristo desde Nerón. La diferencia era que Nerón era un loco reconocido. Marco era un filósofo respetado. El odio de Marco hacia el cristianismo no era casual o político. Era profundamente personal y filosófico. En sus escritos privados describía a los cristianos como teatrales en su búsqueda de la muerte, como fanáticos que corrompían el orden natural con su amor exagerado por el martirio. Para un estoico que creía en la muerte serena y racional, la pasión cristiana por el sacrificio representaba todo lo que despreciaba: emoción desbordada, fanatismo religioso y desprecio por la razón. Lo que hace única la persecución bajo Marco Aurelio es que no fue impulsiva, sino sistemática, no fue política, sino ideológica. Mientras Nerón perseguía a cristianos como chivos expiatorios del incendio de Roma, Marco los perseguía porque creía genuinamente que su religión era un veneno para la sociedad romana. Había desarrollado una teoría completa según la cual el cristianismo, con su énfasis en la vida después de la muerte y su desprecio por los valores mundanos, representaba una amenaza existencial para el imperio. Las cartas perdidas de su mentor Frontón, recientemente analizadas por historiadores modernos, revelan que el tutor había inculcado en Marco un desprecio profundo por las religiones orientales desde su juventud. Frontón veía el cristianismo como una regresión hacia la superstición primitiva, y Marco absorbió estas ideas hasta convertirlas en política imperial. No era ignorancia, era odio ilustrado, lo que lo hacía infinitamente más peligroso. El caso de Lyon y Viena en 177 ilustra perfectamente la crueldad calculada de Marco. Cuando recibió consultas del gobernador local sobre qué hacer con los cristianos arrestados, no solo autorizó su ejecución, sino que envió instrucciones detalladas sobre métodos de tortura que maximizaran el sufrimiento. Los relatos de testigos describen escenas de horror: cristianos ancianos golpeados hasta la muerte, mujeres embarazadas pisoteadas por multitudes, niños separados de sus padres y vendidos como esclavos. Todo esto con la bendición explícita del emperador filósofo que predicaba compasión universal. ¿Por qué un emperador supuestamente sabio dedicó 14 años de su vida a una guerra que destruyó las finanzas del imperio y no resolvió nada? La respuesta revela el lado más oscuro de Marco Aurelio:
su ego desmedido disfrazado de deber. Las guerras marcomanas no fueron una necesidad defensiva, fueron la obsesión personal de un hombre que necesitaba demostrar que era tan grande militar como filósofo. Y esa obsesión casi destruye Roma. Cuando las tribus germánicas cruzaron el Danubio en 166, el protocolo imperial era claro: negociar, pagar tributos, establecer reyes clientes, mantener la paz. Adriano y Antonino Pío habían usado estas estrategias exitosamente durante décadas. Pero Marco tenía otros planes. Veía en esta invasión la oportunidad perfecta para escribir su nombre junto a los grandes conquistadores romanos. No quería ser solo un emperador administrador, quería ser un nuevo Trajano. Lo que siguió fue una de las decisiones más estúpidas de la historia imperial. En lugar de buscar una solución diplomática rápida, Marco movilizó recursos masivos para una campaña de exterminio total. Vendió tesoros imperiales para financiar legiones adicionales, reclutó esclavos y gladiadores para llenar las filas decimadas por la peste e incluso subastó públicamente los muebles del palacio imperial. Roma nunca había visto un esfuerzo de guerra tan desproporcionado para una amenaza tan manejable. Los testimonios de los propios generales romanos, preservados en inscripciones funerarias, revelan la locura de esta empresa. Hablan de campañas invernales suicidas, de ataques frontales contra posiciones defendibles, de una estrategia que parecía diseñada más para maximizar las bajas que para ganar territorio. Marco había convertido las guerras marcomanas en un sacrificio humano masivo para alimentar su ego, y los soldados romanos lo sabían. La realidad económica era devastadora. Antes de Marco, el Imperio Romano tenía el tesoro más sólido del mundo antiguo. Después de 14 años de sus guerras, Roma estaba técnicamente en bancarrota. La devaluación del denario bajo su reinado fue la mayor de la historia imperial hasta ese momento, y los impuestos se multiplicaron hasta niveles que provocaron revueltas en varias provincias. Todo esto para conquistar territorios que Cómodo abandonaría inmediatamente después de la muerte de su padre. Pero quizás lo más revelador es que Marco sabía que estas guerras eran un desastre y continuó de todas formas. Sus cartas a oficiales de retaguardia, recientemente descubiertas en papiros egipcios, muestran a un hombre consciente de que estaba destruyendo el imperio por orgullo personal. Escribía sobre el deber cósmico de continuar luchando, pero entre líneas se lee la desesperación de alguien que había apostado demasiado en una mala jugada y no podía retroceder sin admitir su error. Era un jugador adicto con recursos imperiales. ¿Puede una sola decisión destruir un imperio? Marco Aurelio demostró que sí. En marzo del 180, desde su lecho de muerte en Vindobona, actual Viena, tomó la decisión más catastrófica de la historia romana: confirmar a Cómodo como su único sucesor. En ese momento, con un gesto enfermizo de amor paternal, destruyó 80 años de sabiduría imperial y condenó a Roma a siglos de caos. Para entender la magnitud de esta traición al sistema, necesitas comprender qué había funcionado antes. Desde Nerva en 96, los emperadores habían elegido a sus sucesores por mérito, no por sangre. Trajano adoptó a Adriano porque era el mejor general disponible. Adriano adoptó a Antonino porque era el administrador más competente. Antonino adoptó a Marco porque parecía combinar sabiduría y carácter. El sistema había producido la época más próspera de la historia romana, y Marco lo dinamitó por sentimentalismo. Todos sabían que Cómodo era inadecuado para gobernar. A los 19 años ya mostraba signos de la paranoia y sadismo que caracterizarían su reinado. Prefería las luchas de gladiadores a las sesiones del Senado, las orgías a las decisiones administrativas, la violencia caprichosa a la justicia sistemática.
Los propios consejeros de Marco le habían advertido repetidamente sobre el carácter de su hijo, pero el emperador filósofo se negó a escuchar la razón cuando se trataba de su familia. Los rumores sobre la paternidad de Cómodo añaden una dimensión aún más siniestra a la decisión. Varios historiadores contemporáneos sugieren que Faustina, la esposa de Marco, había tenido aventuras con gladiadores y que Cómodo podría ser hijo de uno de ellos en lugar del emperador. Si Marco creía estos rumores, ¿por qué eligió como sucesor a un posible bastardo? Si no los creía, ¿por qué permitió que circularan sin refutarlos? En cualquier caso, estaba jugando con el futuro del imperio basándose en información incierta. La verdad más probable es que Marco sabía perfectamente que Cómodo era inadecuado, pero eligió el amor de padre sobre el deber de emperador. En sus últimos escritos hay evidencia de una lucha interna terrible entre lo que sabía que debía hacer, adoptar un sucesor competente, y lo que quería hacer, asegurar el futuro de su hijo biológico. El estoicismo le había enseñado a controlar sus pasiones, pero cuando llegó la prueba definitiva, fracasó estrepitosamente. El momento exacto de la decisión final está documentado por Casio Dión, quien recogió testimonios de testigos presenciales. Marco, consumido por la fiebre y consciente de que le quedaban horas de vida, reunió a sus generales más importantes y les anunció que Cómodo sería emperador único. Cuando algunos intentaron protestar, el supuesto filósofo montó en cólera y gritó que cualquiera que cuestionara su decisión sería considerado traidor. En sus últimas horas, la máscara finalmente cayó. No era un sabio, era un padre desesperado sacrificando un imperio por su hijo. ¿Qué tipo de emperador se convierte en cuando tu padre es considerado un santo? Cómodo respondió a esa pregunta convirtiéndose en el anticristo de la filosofía paterna. Si Marco había sido un hipócrita sutil que ocultaba sus contradicciones bajo capas de retórica estoica, Cómodo fue un monstruo honesto que exhibía su depravación sin disculpas. Era, en muchos sentidos, lo que Marco había sido siempre, pero sin la máscara filosófica. Los primeros meses del reinado de Cómodo fueron una revelación devastadora del error de Marco. Mientras el cuerpo de su padre aún no se enfriaba en Roma, Cómodo ya había traicionado todas las políticas imperiales. Negoció una paz vergonzosa con los germanos, abandonando territorios que habían costado ríos de sangre romana conquistar. Licenció a las legiones fronterizas, despidió a los consejeros experimentados y comenzó a gobernar exclusivamente rodeado de gladiadores y proxenetas. Lo más perturbador era que Cómodo no veía contradicción alguna entre sus acciones y las enseñanzas de su padre. En sus primeros discursos al Senado, citaba las meditaciones de Marco para justificar su abandono de las guerras marcomanas. Argumentaba que un verdadero estoico no debía aferrarse a conquistas materiales, que la sabiduría estaba en aceptar la pérdida como parte del orden natural. Era la lógica de Marco, llevada a su conclusión lógica, y el resultado era la humillación de Roma. La transformación de Cómodo en gladiador-emperador no fue locura, fue la culminación lógica de la educación que había recibido. Marco había enseñado a su hijo que el emperador estaba por encima de las convenciones sociales, que tenía el derecho cósmico de hacer lo que considerara correcto. Cuando Cómodo decidió que lo correcto era luchar en la arena, estaba aplicando perfectamente las lecciones paternas. Si el emperador era libre de filosofar mientras ordenaba genocidios, ¿por qué no podía ser libre de luchar como gladiador? Los 12 años del reinado de Cómodo fueron una parodia sistemática del legado filosófico de Marco. Cada exceso, cada crueldad, cada decisión irracional tenía sus raíces en las contradicciones que su padre había normalizado.
Marco había enseñado que se podía predicar una cosa y hacer la opuesta siempre que se tuviera la justificación filosófica adecuada. Cómodo simplemente eliminó la necesidad de justificación. El asesinato de Cómodo en 192 marcó el fin oficial de la dinastía antonina, pero en realidad era solo la conclusión inevitable del proceso que Marco había iniciado. Al elegir sangre sobre mérito, había condenado no solo a su hijo, sino a todo el sistema imperial. La crisis del siglo III, con sus 50 emperadores en 50 años, tiene sus raíces directas en la decisión que Marco tomó en su lecho de muerte en Vindobona. El emperador filósofo no solo había creado un monstruo, había dinamitado los cimientos del Imperio Romano. ¿Puede la negligencia ser tan mortal como la malicia? La respuesta la encontramos en la respuesta de Marco Aurelio a la mayor pandemia de la historia romana. Mientras la peste antonina devoraba el imperio entre 165 y 180, matando posiblemente a 5 millones de personas, el emperador filósofo demostró que su compasión universal era pura retórica. Su manejo de la crisis sanitaria revela a un gobernante más preocupado por su imagen que por sus súbditos. La peste llegó con las legiones victoriosas de Lucio Vero desde Mesopotamia en 166. Los síntomas eran aterradores: fiebre alta, erupciones pustulares, vómitos de sangre, muerte en una semana. Los médicos de la época, incluyendo al famoso Galeno, quedaron impotentes ante una enfermedad que no conocían. Pero Marco, el supuesto emperador compasivo, no movilizó recursos para combatir la epidemia. En lugar de eso, la usó como justificación para intensificar sus guerras. La respuesta oficial de Marco a la pandemia fue típicamente hipócrita. Públicamente organizó ceremonias religiosas y sacrificios masivos para apaciguar a los dioses, presentándose como un emperador piadoso que buscaba protección divina para su pueblo. Privadamente, sus cartas a gobernadores provinciales revelan una actitud completamente diferente. Veía la peste como una oportunidad para reducir los costos administrativos mediante la selección natural de los más débiles. Lo más escalofriante es que Marco desarrolló una teoría estoica para justificar su inacción ante la pandemia. En sus escritos privados argumentaba que interferir con el curso de las enfermedades era contrario al orden natural, que un verdadero filósofo debía aceptar la mortalidad masiva como parte del plan cósmico. Era una perversión completa del estoicismo, convertido en excusa para la negligencia imperial sistemática. Las cifras son devastadoras. Bajo el reinado de Marco, la población del Imperio Romano se redujo entre un 10% y un 15%. Ciudades enteras quedaron despobladas. La recaudación fiscal colapsó y la capacidad militar se vio severamente comprometida. Pero el emperador filósofo continuó con sus campañas costosas mientras sus súbditos morían en masa. Era genocidio por omisión, y Marco Aurelio fue su arquitecto silencioso. ¿Cuánto cuesta mantener la imagen de emperador perfecto? Marco Aurelio nos dio la respuesta: el colapso económico del Imperio Romano. Sus decisiones financieras, disfrazadas de necesidad militar, representan uno de los mayores desastres económicos de la historia antigua. El emperador filósofo no solo destruyó vidas, destruyó la prosperidad que había tardado siglos en construirse. Cuando Marco llegó al poder en 161, Roma tenía el tesoro más sólido del mundo conocido. Las conquistas de Trajano, la administración eficiente de Adriano y la prudencia fiscal de Antonino Pío habían creado una máquina económica sin precedentes. El aureus romano era la moneda de reserva del mundo mediterráneo. Los impuestos fluían establemente y el comercio prosperaba bajo la Pax Romana. En menos de 20 años, Marco convirtió esta bonanza en bancarrota.
El desastre comenzó con la decisión de financiar simultáneamente tres crisis masivas: la guerra contra Partia, la peste antonina y las guerras marcomanas. Cualquier emperador sensato habría priorizado, buscado soluciones diplomáticas, o al menos escalonado los gastos. Pero Marco, obsesionado con mantener su imagen de líder invencible, decidió enfrentar todo a la vez, sin importar el costo económico. La venta pública de bienes imperiales en 169 marcó el punto de no retorno. Marco subastó en el Foro Romano tesoros acumulados durante generaciones: copas de oro de Augusto, joyas de Libia, túnicas bordadas de Faustina, hasta obras de arte griego saqueadas por generaciones de emperadores. Era humillante para un imperio que se preciaba de su riqueza, pero Marco presentó la venta como un acto de virtud estoica, desprendimiento de las posesiones materiales. La realidad era que Marco había quebrado Roma para financiar sus obsesiones personales. La devaluación del denario bajo su reinado fue del 25%, la mayor en la historia imperial hasta ese momento. Los impuestos se multiplicaron hasta provocar revueltas en Galia, Hispania y África. Las legiones comenzaron a recibir pagos irregulares, creando un precedente peligroso que llevaría a futuras rebeliones militares. Todo esto mientras Marco escribía sobre la importancia de la moderación y el desapego material. ¿Puede la mentira sobrevivir a la verdad durante 2000 años? La respuesta está en el mito de Marco Aurelio. A pesar de toda la evidencia histórica, a pesar de las contradicciones documentadas, a pesar del rastro de destrucción que dejó tras de sí, Marco Aurelio sigue siendo vendido al mundo como el emperador perfecto. Es la mayor estafa de marketing de la historia, y entender cómo se construyó nos enseña mucho sobre el poder de la narrativa. La construcción del mito comenzó inmediatamente después de su muerte. El Senado, desesperado por encontrar algo positivo en el desastre de su reinado, se aferró a las meditaciones como evidencia de que había sido un buen hombre con mala suerte. La filosofía estoica proporcionó la justificación perfecta. Marco había hecho lo correcto según las circunstancias, y si los resultados fueron catastróficos, era culpa del destino, no del emperador. Los escritores cristianos posteriores, irónicamente, contribuyeron a santificar a su perseguidor. Cuando el cristianismo se convirtió en religión oficial del imperio, los padres de la Iglesia necesitaban explicar por qué Dios había permitido las persecuciones. La solución fue presentar a Marco como un hombre bueno, pero mal informado, un alma noble que había cometido errores por ignorancia. Era más fácil perdonar a un santo equivocado que admitir que habían sido torturados por un hipócrita calculador. El Renacimiento completó la transformación de Marco en icono. Los humanistas, buscando modelos de príncipe ideal, encontraron en las Meditaciones el texto perfecto para sus teorías políticas. No importaba lo que Marco había hecho realmente, lo que importaba era lo que había escrito. La filosofía se divorció completamente de la biografía y nació el mito del emperador filósofo que pervive hasta hoy. Hollywood puso el toque final a la estafa con Gladiator en el año 2000. La película presentó a Marco Aurelio como un anciano sabio y benevolente, el opuesto exacto de lo que había sido en realidad. Millones de espectadores salieron del cine convencidos de que habían conocido al mejor emperador de Roma, sin saber que acababan de ser víctimas de la misma manipulación que Marco había usado en vida: presentar una imagen noble para ocultar una realidad sórdida. La lección final de Marco Aurelio no está en sus meditaciones, sino en su legado real. Nos enseña que el poder corrompe incluso a los más educados, que la filosofía puede ser un disfraz para la hipocresía y que las buenas intenciones sin resultados positivos no son virtud sino vanidad. Marco Aurelio no fue el mejor emperador de Roma,
Fue el más exitoso en convencernos de que lo era. Y esa, quizás, es su verdadera lección. Desconfía siempre de quienes predican virtudes que no practican, especialmente cuando tienen el poder de destruir mundos. La estatua ecuestre que sobrevive en Roma no es un monumento a la sabiduría, es una advertencia en bronce sobre el peligro de confundir palabras hermosas con acciones nobles. Cada vez que alguien cita las Meditaciones sin conocer la historia completa, el fantasma de Marco Aurelio sonríe desde su tumba, sabiendo que su mayor mentira sigue funcionando 2 milenios después.